Mis amados hermanos, hermanas, buenos días, bienvenidos. Con gozo y con ánimo, en fortaleza, buscando a nuestro Dios. Te quisiera invitar en esta mañana a que vayamos a una lectura. Yo solamente te lo voy a leer y después te invito a Isaías 55, Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, 6. En tanto que tú le buscas, yo te llevo o nos llevamos juntos en la siguiente introducción. No hay nada más hermoso, hermano, y así lo he visto, creo que tú lo puedes experimentar también. No hay nada más hermoso, más lleno de vida que buscar a Dios. Y no hay nada más lamentable que teniendo a Dios no buscarlo. Cuando nosotros encontramos la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel y Nehemías vio su condición, buscó a Dios. Buscó a Dios y le encontró y Dios le respondió. Lo más lamentable es cuando un pueblo tiene a Dios y no le busca. A ese Dios glorioso, a ese Dios santo, a ese Dios poderoso, y sin embargo ese pueblo se aleja de Dios, no busca a Dios. Cuando nosotros vemos en Nehemías, vemos que en el 7º mes, después de haber reconstruido las murallas, el templo estaba para ser utilizado, ellos buscaron a Dios, buscaron la ley, que Dios les hablara. Podían tener las murallas, podían tener el templo, pero lo más importante era que Dios hablara a sus corazones. Cuando nosotros leemos en Crónicas, te leo solamente lo que Salomón hizo. Un joven escogido por Dios, un joven al cual Dios le entregó un reino. Él dice que convocó al pueblo. Ya estaba el templo, se había construido. Pero lo más importante no era que el templo estuviera construido, sino que el arca estuviera allí. Y ya que el arca estuviera allí, ellos buscar a Dios. Y es lo que hicieron, es lo que hizo David, trajo el arca. Curiosamente es en el 7º mes también. Imagino que ya encontraste Isaías 55, versículo 6. Aquí encontramos a un joven que lo primero que hizo es, después de construir el templo, traer el arca. Hermano, en esta semana queremos hilar nuestra temática en buscar a Dios. Y es lo que hizo este joven. Dice que él se puso de pie ante el pueblo, 2.25 centímetros, un altar. Empezó a hablar, se puso de rodillas en humillación, buscó a Dios, al Dios de su padre. Extendiendo sus manos, dice que él se arrodilló, elevó sus manos al cielo y en oración y con la vista al pueblo dijo: Oh Señor Dios de Israel, no hay nadie como tú. Tú eres Yahweh que mora arriba en el cielo y tus deseos se cumplen abajo en la tierra. Lo primero que él hizo después de ver el templo construido fue buscar a Dios. Ya estaba el templo, pero lo más importante no era el templo, sino era quién se iba a manifestar en ese templo. Hermanos amados, yo desde el día de ayer traigo un sentir en mi corazón. Busquemos el reino de Dios, busquemos su justicia, busquemos a Jesús, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él representa. No hay nada más lamentable, le repito, que tener a un Dios poderoso y grande y estar alejado de Él. ¿De qué sirve una congregación? ¿De qué sirve un templo si no vamos y le buscamos? ¿De qué sirve tener la Biblia a nuestra mano si no vamos y le buscamos a Él? No es la Biblia, es el Dios que se revela a través de la palabra. No es la oración por sí misma. La oración solamente es el canal para encontrarnos con Él. No oramos por las respuestas que Dios quiere enviarnos, sino para estar con Él, para sentir su presencia, para sentir a ese ser amado que nos buscó, que nos amó, que nos rescató. Esa necesidad estaba en Salomón y es la necesidad que no debe irse de nuestros corazones. Lastimosamente veo cómo muchos con esta pandemia se han alejado, y no digo de las congregaciones, alejado de Dios en sus corazones. Nos hemos vuelto hacia lo superfluo de esta vida, hacia lo material, pero nuestro corazón ya no fluye por Dios, ya no bulle en amor por Dios.
nos enfriamos, nos alejamos de su presencia, cuando Dios es todo en nuestra vida, como lo era para este joven. No hay nadie como tú eres Yahweh, guardas el pacto, mantienes tus misericordias y para tus siervos que andan íntegramente delante de ti. Has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Dios no deja de cumplir en nuestra vida, Dios no deja de manifestarse, Dios no deja de enviarte el pan. Estaba ese templo, pero lo más importante, mi amado hermano, no era el templo, era que Dios pudiera manifestarse. ¿Y cómo se manifiesta Dios? Cuando hay un corazón que le busca, cuando un corazón sinceramente clama a Él como clamó Nehemías, por la circunstancia que sea. Nehemías vio a su ciudad destruida, buscó a Dios. Una mujer con flujo de sangre se acercó a él y recibió sanidad. Un ciego o dos, según reza el Evangelio, salieron y clamaron: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Buscarlo a Él. Dice la Escritura: ahora pues, oh Señor de señores de Israel, cumple también a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, que no te faltaría hijo, no faltaría hijo delante de él que se sentara en el trono. Solamente tus hijos, que si guardan sus caminos para andar en la ley que tú les entregaste, y que anduvieran delante de él. Por tanto, oh Yahweh, he aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. ¿Te das cuenta? En esta lectura que yo hago, Salomón estaba dedicando una casa, pero sabía que la casa no podía contener la gloria del Señor. Sin embargo, dice: vuelve ante la oración de tu siervo, vuélvete y suplica para que atiendas a la oración y al clamor que tu siervo ha elevado ante ti. Mira que esta casa permanezca ante ti, para que escuches el clamor de la oración de aquel que venga a orar ante ti en esta casa de día y de noche. ¿Qué pasó con Salomón? Se alejó. La holgura, la llenura de lo que Dios le concedió hizo que su corazón se apartara del Señor. Las mujeres desviaron su corazón. Isaías 55, versículo 6, dice la Escritura: nuestro Dios, nuevamente amoroso y misericordioso, hablando a su pueblo diciendo: busquen a Yahweh mientras pueda ser hallado. Ya tienen la cita ahí. Busca a Yahweh mientras puede ser hallado. Invócalo mientras está cercano. Abandone el pecador su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a mí y tendré misericordia de él, y a nuestro Dios, quien será amplio el perdonar. Porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni mis caminos como sus caminos. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino que riegan el suelo y hacen producir y germinar y dar semilla al sembrador y pan para sustento, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. El Señor nos dice: búsquenme en tanto que Él está cercano. ¿Cuál fue la oración de Salomón? Igualmente buscar. Segundo de Crónicas 7:14 dice que Yahweh se les apareció. Aquella casa hermosa que había sido edificada para Dios, sin la presencia de Dios era nada. Ahora ellos oraron. Entonces, cuando oraron de corazón, descendió fuego y consumió los sacrificios. Y la gloria del Señor llenó aquel templo. Y todos fueron a su casa llenos de la presencia de Dios. Y el Señor entonces, después de que manifestó su gloria, habló en lo privado a Salomón, como nos habla a nosotros. Dios se manifiesta en la congregación, pero aunque se manifiesta en la congregación, en lo privado es como Él nos habla. Y dice
el versículo 12, que Yahweh se apareció, segundo de Crónicas, capítulo 7, se apareció a Salomón aquella noche y le dijo, he escuchado tu oración. ¿Qué acaso no la había escuchado cuando descendió fuego del cielo? ¿Qué acaso no la había escuchado cuando manifestó su gloria y la Shekinah de Dios llenó aquel templo? ¿Acaso no lo había escuchado si él había respondido delante de todo el pueblo? Sí, pero lo que había escuchado Dios, más allá de la respuesta que él dio en ese momento en que todo el pueblo lo vio, fue lo interno de su corazón. Porque hubo una oración de su corazón de buscarlo con genuinidad, de que Dios se manifestara a su casa, de que Dios se manifestara a su pueblo. Y es entonces cuando el Señor le responde, le dice, yo he escuchado tu oración y he escogido este lugar para mí como casa para los sacrificios. Si yo quiero cerrar el cielo de modo que no llueva, y quiero ordenar a la langosta que consuma la tierra, y si quiero provocar mortandad entre mi pueblo, es decir, yo puedo hacer todas estas cosas, pero hoy he hecho contigo algo diferente. Te he dado la abundancia para que me puedas buscar en el reposo de la seguridad que yo te he dado. Pero si yo quisiera, a pesar de que ahorita tienes abundancia, si yo quisiera puedo hacer que no llueva, puedo hacer que la langosta consuma. Y si tal fuera el caso, porque ustedes alejaron su corazón de mí, entonces le dice el Señor, pero si se acuerda, dice la versión siríaca, si se acuerda mi pueblo, ¿y qué es acordarse, hermano? Si no estar alejado. ¿Qué hace una persona que recuerda? Como recordaba David cuando pasaba perseguido por su hijo Absalón, en huida por su pecado, recordaba el lugar donde él tenía tiempo de comunión con Dios. ¿Qué es nuestra vida? ¿Solamente un recuerdo de lo que fue? ¿Qué es nuestra vida cristiana? ¿Solamente un memorial, una añoranza de lo que fueron los meses pasados, los años pasados, nuestra vida de juventud? ¿O nuestra vida sigue siendo hoy de la misma manera que era cuando estábamos jóvenes? Sentir la gracia de Dios, la presencia de Dios, en anhelo por buscar a Dios, en anhelo por acercarnos a Él. Dice el Señor, pero si se acuerda, versión hebrea dice, si se humilla mi pueblo, es decir, si reconoce su condición, si se acuerda mi pueblo, el cual es llamado por mi nombre, o dice la versión hebrea, sobre el cual mi nombre es invocado. Ellos invocaban el nombre de Dios y Dios se manifestaba. Trajeron el arca, clamaron, Dios se manifestó, lo buscaron. El pueblo fue testigo de que Dios se manifestó. Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios se manifiesta. Salomón buscó a Dios delante de todo el pueblo y no lo deshonró. Dios se manifestó con una gloria nunca antes vista. Pero lo importante no era que se manifestara Dios delante de todo el pueblo. Lo importante no es que se manifieste Dios en la congregación y todos lo podamos percibir y podamos salir gozosos diciendo qué hermosa estuvo la alabanza. Me gocé con la palabra que Dios me habló, salí edificado. No, lo más importante es que Dios hable en lo secreto a nuestro corazón, así como le habló a Salomón. Y entonces Él se revela particularmente a nuestra vida y nos habla y nos dice como le habló a Salomón. Si se humilla mi pueblo, si se acuerda mi nombre, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y oran, dice, y oran. Versión hebrea dice, y buscan mi rostro. Versión siriaca dice, y suplican ante mí, y buscan mi rostro. Entonces dice, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Ahora mis ojos también estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Perdonaré sus pecados. Buscar el rostro de Dios, buscar su reino. ¿Qué busca el hombre? Ayer domingo veíamos todos juntos la invitación del Señor, la enseñanza tan sencilla de Él. Busquen el reino y su justicia. Su Padre sabe que ustedes tienen necesidad, pero no busquen las riquezas, no busquen para vivir en esta tierra,
Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo les será añadido. ¿Por qué? Porque yo soy su Padre, porque yo soy su protector, porque yo soy su proveedor, porque yo soy su sustentador. Busquen mi rostro. Hermano amado, estamos en una crisis hoy de búsqueda de Dios. Dios en su hermosura, Dios en su bondad, sigue proveyendo, sigue dando, sigue manifestándose. Pero el hombre no regresa a Dios. El hombre regresa a sus temores. El hombre regresa a las tabernas. El hombre regresa a su trabajo. El hombre regresa a su vida cómoda. Pero no regresa al Dios que puede dar todo eso en abundancia. Lo más importante no es buscar lo accesorio, es buscar a aquel que verdaderamente nos da el pan del cielo. Evangelio de Juan capítulo 6, nosotros podemos encontrar una multitud que se olvidó de todo. ¿Cuándo vamos a buscar a Dios? Cuando nos olvidemos de todo, cuando dejemos al lado las preocupaciones, cuando dejemos al lado nuestras ansiedades, cuando dejemos todo atrás y lo busquemos solamente a Él. Aquella multitud que empieza a verse desde Mateo capítulo 5, capítulo 4, sigue caminando, sigue caminando. Llega un tiempo en que ellos, Evangelio de Juan, dice que ellos buscaron a Jesús. Se olvidaron de todo, llegó la tarde. Ellos estaban buscando a Jesús, la palabra que Él traía para sus corazones desde el cielo. De pronto, ¿qué sucedió? Llegó la tarde, no había que comer. Jesús les dice, denles de comer. Señor, no hay. Felipe, panes y pescados, todo lo que un joven trae aquí. ¿Qué vamos a hacer si le buscamos? ¿Dios nos va a desamparar? Jamás lo hará. ¿Qué hizo? Con aquello poco, Jesús lo multiplicó, sobraron 12 cestas todavía de lo que se recogió. ¿Qué hicieron aquellos hermanos nuestros en aquel entonces? Descansar. Buscaron a Dios y Dios les dio lo que no buscaban. Cuando ellos buscaban con hambre espiritual a Dios, Dios sació su corazón. Cuando lo físico empezó a sentir hambre, entonces ellos no se ocuparon. ¿Te das cuenta en ese evangelio cómo ellos no se ocuparon? Simplemente, ¿a dónde iban? No tenían oportunidad de regresar. Estaban sus mujeres, estaban sus niños. ¿A dónde regresaban? ¿A quién iban a voltear? Dios jamás nos va a dejar desamparados cuando le busquemos. Por eso dice la Escritura, busca primeramente. Lo primero a buscar en nuestra vida es el reino de Dios, para encontrarnos con Él, para estar con Él. Hay una oración, le llaman la oración del anciano. ¿Por qué? Porque ya en la senectud pensamos que Dios se olvidará de nosotros. Es un anónimo, Salmo 71. Decía este salmista, de ti he recibido apoyo desde mi nacimiento. Desde mi nacimiento. Tú eres el que me sacó del seno de mi madre. Para ti es continuamente mi alabanza. He llegado a ser asombro para muchos porque tú eres mi refugio. Llena está mi boca de tu alabanza. No me rechaces en el tiempo de la vejez. No me desampares cuando me falten las fuerzas. Hermana, hermano, si avanzamos en años, Dios estará allí siempre con nosotros. Este anciano, se llama la oración del anciano, siguió buscando a Dios. Aún dice, no me rechaces en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando me falten mis fuerzas. Versículo 18 del 71, aún en la vejez y en las canas no me desampares, oh Dios. No me desampares, oh Dios. ¿Cuándo vamos a buscar a Dios? No como dice el Salmo 78, versículo 34, cuando los hería de muerte, así como le dijo el Señor a Salomón, si yo quiero que no llueva, si yo mando la langosta. Cuando los hería de muerte, entonces, dice, le buscaban y se volvían y le buscaban con diligencia a Dios. No es buscar a Dios solamente en el tiempo de la necesidad, de la aflicción. Es buscarlo a Él porque le necesitamos, porque le amamos, porque necesitamos estar con Él. Decía el salmista, Salmo 27, mi corazón te habla,
Mi rostro busca tu rostro. Mi corazón te habla. Lo que habla, amado hermano, es el corazón. ¿Cuándo buscamos a Dios? Concluimos. ¿Cuándo buscamos a Dios? Lo buscamos en todo momento. Cuando de nuestro corazón se eleva una oración a Él. Cuando de nuestro corazón se levanta un clamor a Él. Cuando de nuestro corazón expresamos nuestra necesidad a Él. Entonces Él se deja ver y siempre sus ojos estarán con nosotros. ¿Hasta cuándo buscar a Jesús? Pedro lo buscó aunque lo llevaban a un sacrificio. Lo buscaba, quería estar con su maestro. Ciertamente cayó, tropezó, pero los ojos de Jesús tiernamente le miraron con perdón y estuvo con él. Por eso Pedro lloró amargamente. Muchas veces decimos Pedro lo que hizo, cómo lo negó, pero fue el que le buscó. Aquella mujer en su sepulcro y orando, ¿a dónde le han llevado? ¿Qué buscaba sino a su maestro? Pedro, Juan corriendo cuando recibieron la noticia de su resurrección. ¿Qué buscaban sino estar con él? Ver si su maestro realmente había resucitado. Y nosotros tenemos un Dios, Jesucristo, que ya resucitó. Entonces, ¿por qué permanecemos encerrados en nuestra casa? ¿Por qué permanecemos encerrados en nosotros mismos cuando ya está Él, está vivo? Cuando le podemos buscar. Busquen a Yahweh mientras puede ser hallado. Búsquenlo mientras está cercano. Y si no le buscamos nosotros a Él, Él nos encontrará en la playa. Nos buscará por anticipado. Y así como andaban aquellos discípulos suyos en la pesca, Él les habló: muchachos, ¿tienen algo que comer? Y uno de ellos dijo: es nuestro Señor. Y cuando se acercaron, ya les tenía preparado el desayuno. ¡Qué Dios tan hermoso! ¡Qué Dios tan hermoso! Porque cuando ellos se sentían, aunque el Señor estaba resucitado, que ya no le verían más, quizás entristecidos esa tarde, a la cabeza Pedro con ellos en diligencia, se fueron hacia el mar a buscar peces otra vez. Quizás a buscar, añorando que llegara otra vez Jesús, y al no encontrar nada les volviera a decir: boguen hacia aguas profundas, que ahí está la verdadera abundancia. Pero la verdadera abundancia no está en lo que obtenemos en esta tierra, no está en el templo, en el oro del templo. La verdadera abundancia está en bajarnos de una barca e ir a encontrarnos con Jesús. La verdadera abundancia está en un David que regresa, después de alejarse de Dios, regresa al Dios que le buscó. La verdadera abundancia está en un Pablo que busca a Dios a su manera y que Jesucristo le encuentra a él y que no para hasta encontrarse con Él, buscarlo a Él, buscar su reino hasta el final. Hermano, el llamado para nosotros hoy y siempre sigue siendo este: busquemos a Dios, busquemos su gracia, busquemos su presencia, busquemos estar con Él, porque solamente en Él hay plenitud de gozo. Terminamos esta semana con un llamado. Terminamos la semana anterior con un llamado. Iniciamos esta semana, con un llamado. Busquemos a Dios. Terminamos la semana anterior con la historia de Nehemías, buscando a Dios, y Dios le respondió. Iniciemos esta semana con este llamado, buscando a Dios, que al que responde al llamado de Dios, Dios le sustentará y le fortalecerá. Terminamos, que la gracia de nuestro Dios nos bendiga hoy y siempre. Terminamos orando como siempre lo hacemos, suplicando a nuestro Dios su bendición en gracia para nuestra vida. Padre, en el nombre de Cristo, nuestro rostro busca tu rostro, Señor. Nuestro corazón busca el tuyo, Señor. No hay nada más hermoso que estar contigo, Padre, y no hay nada más lamentable que alejarnos de ti. Padre, no permitas que tal situación acontezca en nuestra vida. Y no solamente acercarnos a ti, sino que realmente, Señor, podamos estar llenos de ti, fortalecidos en ti, buscando tu rostro, tu presencia, sintiéndonos llenos de tu gozo, del poder tuyo, de tu salvación. En el nombre de Jesús, Señor, pero sobre todo sintiéndonos llenos de ese amor que todo lo suple,
de ese amor que nos hace habitar en seguridad, de ese amor, Señor, que nos hace descansar, de esa gracia, Señor, que nos hace reposar, que a pesar de que avancen los años, a pesar, Señor, de que se presenten los deterioros naturales en nuestro cuerpo, sabemos, Señor, que tú siempre nos sustentarás, que aunque las canas aparezcan, tú siempre nos protegerás. Siempre, Señor, tu gracia y tu presencia estará en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos tu bendición para nosotros hoy y siempre. Amén, Señor. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Dios les siga bendiciendo y les sigo invitando a buscar a Dios con todo nuestro corazón, a permanecer fieles y firmes. ¿Por qué? Porque tú, Señor, dice el salmista, eres nuestro refugio, eres mi Dios y la roca en quien confío. Que el Señor les bendiga.